¿Estamos ante un récord de particulares en la subasta de letras de febrero del 2023? ¿Se moverán los bancos a remunerar por fin los depósitos en este año? En este vídeo voy a intentar explicar el exitazo que ha tenido el Tesoro con la subasta de letras del Tesoro de febrero del año 2023 y cómo creo que esto puede ser el primer paso para que los bancos empiecen a remunerar de una manera más o menos clara los depósitos a los diferentes clientes. Espero que os guste el vídeo y vamos a ello, ¿no? Bueno, lo primero, la idea sería analizar qué ha pasado en esta subasta de letras del Tesoro. Entonces, lo que he hecho es comparar la subasta del 10 de enero, que fue la del mes pasado, con la subasta de este mes, ¿no? Entonces, hay varios datos que podemos ver. Primero, el nominal solicitado, estamos hablando que es bastante parecido, entre 7.000 y 7.800. Sí que es una subida, pero esta subida no es tanto, estamos hablando de alrededor un 10%. El tipo de interés marginal realmente ha bajado, pero sobre todo nos interesa el medio, ¿no? El medio ha bajado de un 2,98 hasta un 2,81. Realmente es una bajada que, bueno, puede ser más o menos importante, pero también es cierto que ayer las letras del Tesoro estarían cotizando al 2,85, o sea, es decir, que estábamos ya preveyendo que las letras estarían sobre este 2,80%. ¿Qué es realmente lo que nos ha podido cambiar en esta subasta? Sobre todo las peticiones no competitivas. Esto es el punto clave de esta subasta y por qué puede haber sido récord desde el punto de vista de particulares. Digo puede porque son estadísticas que actualmente Tesoro Público no nos está facilitando. Nos la dará con un lag de alrededor de 2 meses y en ese momento podríamos verlo. Pero yo creo que podemos estar muy cerca de récord. ¿Por qué? Porque normalmente los particulares entramos en peticiones no competitivas y fijaros, en enero fueron 300 millones de euros y actualmente han sido 1.194 millones de euros. De estas podemos hacer un cálculo y podemos ver que el mes pasado las no competitivas, es decir, sobre todo particulares, representaban tan solo un 7,90% y actualmente las letras no competitivas habrían pasado a representar un pedazo de 30,70%. Es decir, estamos hablando ya de cantidades representativas y cantidades que pueden hacer mover, digamos, rentabilidades. Bien, ¿qué datos sabemos que nos ha podido dar desde el punto de vista de nota de prensa el Tesoro Público, ¿no? Y es que sobre todo se ha producido un efecto crowding out, es decir, un efecto de desplazamiento en el que los particulares o estas letras no competitivas sobre todo ha hecho que la demanda de inversores internacionales se haya reducido. Hay que pensar que en enero estábamos hablando de un 75% de inversores internacionales hasta el 54% que representarían actualmente hoy por hoy, ¿no? Estamos hablando de una cantidad realmente importante, ¿no? Estas letras yo creo que son importantes porque han provocado un efecto FOMO y yo creo que es un efecto FOMO, pues yo creo que es claro y yo creo que se podría haber dejado el Tesoro.es una cantidad de millones en hacer una imagen de la de Dios, pero tener esa cola de personas haciendo colas para comprar letras, que la web no funcione, que sea un verdadero desastre, que en todos los sitios se hable, ¿no? del tema de las letras, que yo creo que ha generado ese FOMO, ¿no? Es decir, ese efecto de temor a dejarlo pasar, que ha hecho que haya habido mucha gente que haya ido a letras en esta subasta. Se está viendo ya que hay mucha gente que va a ir a letras de marzo. Y todo esto yo creo que puede hacer que los bancos acaben moviendo ficha, ¿no? Yo creo que esa es una parte, digamos, importante a la hora de esto, ¿no? Más datos, ¿no? Había sacado una estadística de cuánto representaban, digamos, las subastas desde el punto de vista de letras del Tesoro y distribución por tenedores, ¿no? Entonces, fijaros, estamos hablando que en octubre del año pasado tan solo representaban un 0,42% y estábamos hablando que el máximo histórico del 10,97 que fue en el 2007, ¿vale?, se produjo teniendo a particulares alrededor de un 10%. Daros cuenta que estamos hablando que alrededor hoy por hoy de entre un 25 y un 30%, no tenemos los datos exactos actualmente, pueden ser particulares por esas letras competitivas, ¿no? Con todo, hay que tener en cuenta un poco los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo una subasta de un mes
y las comparaciones son anualizadas, es decir, que por mucho que tengamos una buena subasta que hayan participado particulares este mes, si el resto del año no hay apenas particulares, seguirá siendo un porcentaje realmente bajo. Pero bueno, que están ahí los datos y podemos encontrarnos que estamos hablando desde un punto de vista mensualizado de unos posibles récords, ¿no? Pero bueno, lo veremos, ¿no? Bien, la gran pregunta, ¿no?, que mucha gente me está haciendo: ¿el FOMO que se está produciendo con el tema de las letras hará que los bancos por fin se decidan a remunerar de una manera más o menos clara los depósitos? ¿Vamos a entrar en una posible guerra de depósitos? Y para responder a esto, sobre todo, me gustaría enseñaros un paper del Banco de España que está hecho por Jorge Martínez Pajes de julio de 2017. Simplemente podéis buscarlo, bajarlo y leerlo. Realmente está bastante interesante, pero sobre todo me ha parecido interesante ver esta descomposición de margen de intereses que se ofrece en este paper, ¿no? Fijaros, ¿no? Y fijaros en la línea verde, ¿no?, cómo estaríamos hablando que el margen de intermediación de los bancos pues estaría entre el 1% y el 1,5%. Esto realmente el margen que le acaban, digamos, de ganando. Con suerte tienes un 1,5%, pero esa media al final del 1% es lo que acaban ganando. Entonces la pregunta: ¿por qué están todos los bancos como locos intentando vendernos fondos de inversión, garantizados, etcétera, y no nos venden depósitos? Pues por lo que antes hemos visto, su margen es de alrededor del 1%, en cambio, si hablamos desde el punto de vista de fondos de inversión, fijaros, esto es la comisión máxima que se puede cobrar en España por fondos de inversión. Estamos hablando de comisión de gestión de un 2,25% y una comisión de depositaria del 0,2%. Es decir, un 2,25% más un 0,2% es mucho más que ese 1 o ese 1,5% que tengan de margen de intereses. Para verlo, digamos, más claro de cómo nos la están jugando, ¿no? Estamos hablando que hoy por hoy puedes comprar fondos de renta fija, indexados o fondos con comisiones muy bajas que muchas veces llegan a cobrar por debajo del 0,20%. Si tienes un banco que, por ejemplo, te está cobrando un 2% y hay bancos que por renta fija están cobrando ese 2%, fijaros el margen que les queda. Si tú puedes comprar STF, comisiones del 0,20, 0,10 o 0,9, como he visto alguno de ellos, lo que les queda de comisión es prácticamente todo para el bote. Entonces, por eso realmente a los bancos sobre todo les interesa, digamos, vender fondos de inversión más que tengas venderte depósitos, porque tienen, digamos, menos margen directamente. No es una cuestión que les interese una cosa u otra, es una cuestión claramente, digamos, de margen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar o está pasando para que esto pueda, digamos, cambiar? Primero, que si hay este efecto FOMO y cada vez hay más gente que ve que las letras del tesoro pueden ser una opción para mover ese dinero, esto para los bancos es realmente un problema. ¿Por qué? Porque es que al final ya no estamos hablando que tengan un margen del 1%, es que directamente pasan a tener margen cero, porque ese cliente que se les ha ido a comprar letras del tesoro no ganan prácticamente nada o no ganan absolutamente nada, ¿no? Otra opción que yo creo que puede pasar, y estamos realmente cerca, es lo que se llama la facilidad de depósito del Banco Central Europeo. ¿Qué es esto? Un banco, cuando tiene dinero y no sabe muy bien qué hacerlo, puede depositarlo el Banco Central Europeo a un día y el Banco Central Europeo le va a ir pagando a ese día el 2,5% de manera interanual. Entonces puede haber hoy por hoy algún banco que decida: ostras, ¿qué prefiero? ¿El 2,5% de facilidad de depósito del Banco Central Europeo o ir a ese 2% que puedo llegar a cobrar del fondo de inversión? Esto puede haber unas ciertas dudas, ¿no? Y ya puede haber realmente bancos que estén mirándolo claramente, ¿no? Y diciendo: ostras, que igual prefiero dar un poquito más de depósitos, empezar a remunerar algo los depósitos, porque es que simplemente remunero, imaginaros, un 1% ese depósito, lo meto directamente lo dejo aparcado en el Banco Central Europeo y me estoy llevando un 1,5% así, sin hacer nada y de manera diaria, ¿no? O sea, fijaros el pedazo de negocio que tienen los bancos simplemente decir: cojo dinero, capto el dinero y lo meto en el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué es lo que creo?
que realmente no estamos muy lejos de una posible guerra de depósitos en España, y realmente no estamos tan lejos. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ya ha anunciado una próxima subida para marzo de otros 50 puntos básicos. 50 puntos básicos es alrededor del 0,5%. Es decir, ya estamos hablando que para un banco el tipo de interés de salida del depósito estaría alrededor del 3%. Es decir, que estamos hablando ya de un tipo de interés bastante, pero que bastante bueno, y sobre todo ya no es tanto que digas, no, es que gano un 1% y me merece la pena que vaya a fondos de inversión. No, es que voy a ganarle un 3% y tengo un cierto margen para pagar algo más por esos depósitos. Entonces todo esto yo creo que va a empujar a los bancos a que en cierta manera aumenten, digamos, o que puedan entrar en esa guerra de depósitos. Y sobre todo, yo creo que la subasta de letras, ese rotundo éxito que ha tenido las del Tesoro y con posible efecto y récord histórico, yo creo que va a tener un efecto que lo está teniendo muy importante, de ese efecto que antes os decía de FOMO, ¿no? O sea, de la cantidad de gente que está viendo que tiene su dinero al 0% directamente en su cuenta corriente, y que vea que hay colas, que hay gente que está esperando a coger esas letras del Tesoro, ese temor a dejarlo pasar, ¿no? Decir, ostras, yo soy el tonto, ¿por qué no me voy? ¿No? Cuando no veo colas en mi banco y veo colas directamente en el Banco de España, yo creo que va a hacer mucha gente que vaya a acabar yendo. Van a salir saliendo noticias en los próximos meses de esas colas, de que la web no va, etcétera, y esto yo creo que en cierta manera va a ser unas malísimas noticias para los bancos, porque sinceramente creo que les va a tocar mover ficha. Pero bueno, la pregunta, ¿tú qué crees? ¿Crees que vamos a entrar en una posible guerra de depósitos en España? Y guerra de depósitos desde el punto de vista físico, porque online ya hay una guerra más o menos potente. O los bancos van a pasar directamente, van a decir, me da igual los que se vayan y yo no me voy a mover ficha. Y si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés al 3%, al 4%, mira, mucho mejor, que más pasta voy a ganar. ¿Qué me comentáis? Os espero vuestras respuestas y, como no, suelo contestar prácticamente a todos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.